Bueno, profesor Abra de aquí. El día de hoy estaremos siguiendo la línea en inglés en cuanto al verbo to be. Y en este caso nos iríamos al pasado. Como ya he mencionado, en el verbo to be lo utilizamos para decir que somos o fuimos, es decir, ser o estar en presente. Yo soy o yo estoy. En este caso el was were significa yo era o yo estaba. Básicamente es la forma pasado del verbo to be. Como bien pueden observar, esta guarda bastantes similitudes con el uso solo de dos auxiliares, ¿no? Recordemos que en el presente simple está el am, el is, el are, pero el am solo lo posee el I, el, el, el is, solo lo posee las primeras personas, como serían ella, él y eso. Y el art lo poseen las terceras personas, el ustedes, ellos, nosotros, etcétera. El was were sigue la misma línea, conservando solamente dos auxiliares. Y en este caso, I ya deja de tener un auxiliar propio como de am y pasa a tener un auxiliar de primera persona como el resto de los otros. Y las terceras personas se siguen quedando con su propio auxiliar, que en este caso sería were. Esto es bastante simple, ya que el modo en el que nosotros implementamos este auxiliar pasado sigue siendo igual, pero hay que tener varias consideraciones, ¿no? Por ejemplo, el auxiliar de was were sirve tanto como para afirmar, como para negar, como para preguntar. Entonces veamos algunos ejemplos. Entonces, vamos a afirmar una cosa en pasado. Tomamos un pronombre de estos, en este caso voy a tomar el I. Entonces, primero va el pronombre I, después según si utilice uno u otro, entonces yo veré si uso was o were. En este caso vemos que I en este caso utiliza was, entonces lo coloco I was. En este caso ya tendríamos yo soy, yo era o yo estaba, pero yo era y yo estaba aquí. I was, no sé, vamos a poner walking, en este caso sería caminar. Aquí vemos una cosa bastante interesante, ¿ok? Es que aquí vemos que el implemento de ing es bastante posible implementarlo. Ahora yo podría poner, si yo pongo yo estaba caminar, no queda bien, no es una congruencia, entonces yo estaba caminando y vamos a terminar la frase agregándole el complemento, no sé, pongámosles, yo estaba caminando, no sé, in, in the beach. Yo estaba caminando en la playa. Aquí vemos siempre el pronombre al principio, nuestro was were, no nuestro verbo y nuestro complemento. Ahí estamos afirmando que, que estábamos caminando en la playa. Verbo pasado es decir que ya no. Si fuera esto presente, ya se cambiaría el was y en este caso quedaría simplemente el am. En este lugar, I am, yo estoy caminando en la playa, verbo presente, pero estamos en pasado, así que era estábamos. Así que dejamos el was. Ahí tenemos una frase afirmativa. Ahora vamos a negarla. Para negarla, evidentemente, hay que agregarle la negación a la frase. Entonces, vamos a copiar la misma. I was, pronombre, el was were. Aquí iría la negación, entonces I was not. Y aquí sería lo mismo. I, I was not walking. Okay. Esto podremos acortarlo. Entonces, ¿cómo quedaría cortado? Pues muy fácil. Escribimos el was, escribimos la n, ta, y así. Wasn't, wasn't. Y
terminamos de escribir la palabra exactamente igual. ¿Ok? I wasn't walking. I wasn't walking. I wasn't walking. Yo no estaba caminando. Significan exactamente lo mismo esta de aquí que esta de aquí. Preguntarán, profe, ¿cuál es mejor? Cualquiera es mejor. Ok, ninguna de las dos está mal y tú las dos están bien. Pero a la hora de hablar el idioma es más común, como siempre, para tener una comodidad y una fluidez, acortar las palabras. Lo mismo hacemos nosotros en el español, tendemos a cortar las palabras para hacer una conversación más fluida, más amena y más rápida sobre todo. Entonces, un ejemplo sobre, no sé, acortar las palabras. Normalmente, ustedes sabrán que en inglés, si vamos a decir, no sé, tú eres, tenemos que decir de forma sencilla, you are. Es lo más natural. En inglés, esto se acorta bastante, ya no sería you, sino u, la r, you are, no sé, usamos el mismo verbo. Ustedes se preguntarán, ¿qué acabo de escribir aquí? Pues básicamente escribí you are, pero de forma bastante simplificada, al punto de que solo se utilizan dos letras. Porque el inglés es un idioma que muchas veces es más, digamos, más rico en cuanto a palabras que el español. Entonces ellos juegan mucho con estas tonalidades, con estas cosas, con estas simplicidades. Entonces, con estos contextos, sobre todo con el contexto, porque en un contexto el UR significa you are, en otro contexto significan otra cosa completamente diferente. Entonces, entendiendo el contexto perfectamente podemos comenzar a identificar qué nos están diciendo de forma simplificada. Y esto en inglés se ve mucho, sobre todo en el lenguaje cotidiano. ¿Ok? El lenguaje cotidiano parece que fuera un lenguaje completamente diferente del lenguaje formal porque las palabras se hacen muy cortas, utiliza muchos slangs, que slangs son lo que conocemos aquí como no sé, frases o sobrenombres o, no sé, digamos, palabras, digamos que solo se usan en el uso callejero, en el uso informal. En el uso formal no tienen cabida porque no se maneja ese tipo de lenguaje. Entonces, eso es bastante importante tenerlo en cuenta a la hora de querer entender cómo funciona el inglés y sobre todo cómo funciona el hablar inglés. Entonces, aquí ya tenemos nuestra afirmación, nuestra negación. Ahora vamos a proceder con la interrogación. Vamos a utilizar otro ejemplo. No sé, vamos a utilizar uno de las terceras personas. No sé, voy a utilizar we, por ejemplo. Como saben, a la hora de preguntar, siempre el pronombre cambia de lugar con nuestro auxiliar. Entonces, si yo quiero preguntar algo como eh, nosotros eh, estamos, no sé, nosotros estamos jugando bien, por ejemplo, no sé, nosotros estamos jugando bien al fútbol, por ejemplo, esa es la pregunta. Entonces, primero viene nuestro auxiliar, que en este caso como es tercera persona, utilizamos where, que vamos allá. Iría where, ahora sí viene nuestro pronombre, where we, ahora viene nuestro verbo jugar, que en este caso es play. Pero en este caso, como acá estamos hablando de que nosotros jugamos bien a fútbol, no decir nosotros estamos jugando bien, no. Nosotros estábamos jugando bien, no, nosotros jugamos bien al fútbol. Pregunta, no, pero ponemos quién es. We were play. Ahora viene fútbol en inglés porque recordemos, no como en el español que viene, primero viene bien fútbol y no, en inglés es
viene fútbol y después viene bien. Esto ¿por qué pasa? Porque en español tenemos una estructura diferente a la del inglés. Hasta en inglés muchas veces vamos a ver que dos palabras que en español van una tras de la otra tienen que invertirse, justo como aquí. Que justo como aquí, de hecho, el ejemplo de preguntar en inglés es un buen ejemplo de cómo a veces las cosas se invierten. O sea, la cosa más lógica se invierte y es como que no debería ir una cosa tras de la otra, o esto debería ir primero, esto debería ir después. No. Fútbol en inglés, no, fútbol en inglés no se escribe igual que en español. Ellos denominan fútbol como soccer. Entonces, soccer, ahora sí viene good. Que good es bien en inglés. Algo bien importante que hay que tener en cuenta es nunca más volarse el question mark. ¿Ok? Jamás se pueden volar el question mark. El question mark no se lo pueden volar y es sumamente importante a la hora de nosotros darnos a entender en inglés. El question mark es como le dicen el signo de interrogación en inglés. ¿Por qué es tan importante? Porque solo existe uno al principio. En la pregunta no se le pone porque en inglés no existe, solo existe el del final. Entonces, si se nos olvida poner el question mark el final, deja de ser pregunta y pasa a ser nada, porque no es una afirmación, no es una negación, tampoco es una pregunta porque no tiene question mark. Entonces, eso es bastante importante. Así que aquí ya tenemos nuestra pregunta, básicamente. Es que normalmente eh, es el pronombre que va primero, pero en este caso en la pregunta y solo en la pregunta se cambia el lugar con el auxiliar. Y ya estaría. Where we, acuérdense, las S en inglés normalmente se pronuncian como si fuera una I. Where we play soccer good, jugamos bien al fútbol. Y básicamente eso sería el uso del was y el were. Es bastante sencillo. Una vez que comprendemos el uso del verbo to be en presente simple, el pasado se nos hace también supremamente sencillo, puesto que solo identificamos si es was o were y cómo, cómo efectuar o cómo injertar bien el verbo para que funcione. Entonces, pasando a nuestro siguiente tema de esta clase, haremos de algo un poquito más complicado, que es el do y el das. ¿Okay? ¿Qué es do y das? Pues do y das ¿qué significa primeramente? Significa hacer. Yo hago o yo no hice. Tú hiciste o tú no hiciste. Básicamente. Esto viene o sea, ¿qué necesidad cubre el do o el das? Pues se utiliza para responder respuestas cortas, para negar cosas que tú hayas hecho y para preguntar cosas que otras personas hayan hecho. Solo eso. Solo eso. No preguntas ni si estaban, ni si fueron, nada. Solo preguntas si hiciste algo o si no hiciste algo. Ya, solo pregunta eso. Nunca se puede crear una frase para afirmar algo con dudas. No, no, no. Pues solo dudas solo sirve para responder sí, sí o no. O sea, a grosso modo, para afirmar solo te sirve para decir sí. Para negar sí te sirve para negar acciones y tal. Pero jamás se utiliza para afirmar. Para afirmar se utiliza el verbo to be en presente. Listo. Listo. Más nada. Y bueno, aquí vemos que aquí es un poquito diferente. Por eso hay que tener bastante cuidado. Porque esto no funciona igual a las anteriores. Porque aquí vemos algo bastante curioso. Y es que el I se mezcla con las terceras personas. Y es las terceras personas las que se quedan solas. Es decir, antes el he, she, it iban de la mano con el you, ahora no. Ahora el I va de la mano con las terceras personas y las primeras personas se quedan apartadas. Entonces, veámoslo. Aquí tenemos escribir la pequeña composición de una frase utilizando el do y el das. Es prácticamente igual, solo que tendrá bastante consideración en qué va en una y qué va en la otra. Por ejemplo, un pronombre.
utilicemos he, por ejemplo. He va con das. Esto no se pronuncia como se ve, ¿vale? El do, esta O se pronuncia como si fuera una U. Do. Y esta OE se pronuncia como si fuera una A. Entonces quedaría does. Do o does. Entonces, para he utilizamos el does. Entonces, he does. Verbo, no sé, vamos a agregarle otra cosa. Pero después veremos cómo se niega también con el dudas. Un verbo sería, no sé, comprar. Mm, he does boy. O sea, a, no sé, a teacher, por ejemplo. Este ejemplo o unos más parecidos fueron utilizados en la clase y esto es un error que se comete a la hora de nosotros practicarlo. Porque dice, bueno, no está nada mal, tenemos el pronombre, tenemos el verbo, el auxiliar, perdón, el verbo y el complemento. O sea, que podría estar mal, todo está bien. Y no, está garrafalmente mal. ¿Por qué esto está mal? Porque recuerden que nunca podemos afirmar con el dudas. Podemos negar y preguntar con el dudas. Para afirmar no se puede. Entonces, neguémoslo. ¿Cómo lo negamos? Acortemos la frase. Podemos poner he does not. Pero eso no se utiliza mucho. Por decir que no se utiliza. Entonces, acortemos la negación. Ponemos la N. Ponemos la T. He doesn't. He doesn't. He doesn't. Ahora sí ponemos el resto. Voy. T-shirt. Y ahí estaría. He doesn't buy a t-shirt. Este a significa un o una, básicamente. Aquí estamos diciendo que él no compró la camisa, un suéter. Aquí estamos negando lo que él hace. Negar, acuérdense, bien importante. Ahora pasemos a preguntar con el do or does. Y responder con el do or does es bastante sencillo. Es, o sea, una respuesta bastante común. Es como que cuando la conoces, como que, con que eso es lo que yo estaba escuchando todo este tiempo y no sabía cómo funcionaba. Es bastante sencillo. Pero bueno, vamos a preguntar, recordemos. Para preguntar hay que cambiar esto de lugar y agregar el question mark al final. Entonces, ¿cómo quedaría? Pongamos do you go to the church? Pregunta sencilla. ¿Qué significan estas cosas? Go significa ir. Esto significa a. O sea, no es la misma a que la otra. Esto significa a de lugar, de ir a un lugar. Esto es el o la. Church es iglesia. Aquí me volé una letra. Aquí va una R. Así, church. Entonces, como podemos ver, hacemos lo mismo que en el was y el were, que es cambiar nuestro auxiliar por el pronombre y ya estaría do you go to the church. Ahí estamos preguntando si él hizo algo, él fue, tú fuiste a la iglesia. Solo para preguntar acciones, porque recordamos que do es hacer. Ahora vamos a responder. Si yo quiero responder a este tipo de preguntas con el do, es bastante sencillo, la verdad. Yo puedo poner yes, I, o sea, yo do, sí, yo voy, o sí, sí voy. Eso es lo que estamos tratando de decir. Pero claro, cuando uno me pregunta en español sobre que tú vas a alguna parte, tú, o sea, no es común escuchar como que sí.
Y no, uno siempre dice como que sí, sí voy, este, sí, yo voy. Eso es lo que decimos con esta pequeña frase. Yes, I do. Sí, sí voy. O puedo poner no. I don't. No escribo más bonito. No, I don't. No, no voy. No, no, yo no voy para eso. Bueno, así respondemos y así respondemos en negación, porque recordemos que do y does solo es para respuestas cortas, básicamente. Para respuestas largas, si tenemos el presente simple con el am is are. Para respuestas cortas, como que sí o no, el do, el does, básicamente. Aquí tenemos unos pequeños ejercicios ejemplificando cómo se utilizaría cada uno de el do, el does, porque evidentemente a la hora de la práctica no todo va a ser pronombres también. Los pronombres se reemplazan por pronombres propios. Entonces tenemos Zaira no trabaja en domingo. Sencillito. Zaira. ¿Zaira qué es? ¿Zaira qué es? Es ella. Entonces, vamos aquí cuál es ella. Das. Entonces, Zaira does. Pero Zaira está negando que trabaja. Entonces sería doesn't. Trabajar en inglés. Work. En domingo. On Sunday. Sunday es domingo en inglés. Ya, ahí tenemos. Zaira doesn't work on Sunday. Ellos no venden pescado. ¿Cuáles ellos? They, ¿verdad? They. They va con do. Entonces lo ponemos. They, the, negación, nt. They don't. Vender. Shell. Pescado. Fish. Y ahí lo tenemos. Ellos no venden pescado. They don't shell fish. Y ya está. Pregunta, ¿te gusta el inglés? Aquí no estoy preguntando si le gusta el inglés, sino cómo se dice si le gusta el inglés. Recordemos. Esto no se pone, entonces sería ¿te gusta el inglés? ¿A quién le están hablando? A una persona, le estás preguntando a alguien. Entonces es you. Eso sería, recordemos, para preguntar el pronombre no hablero. Entonces, do you gustar en inglés o gusta? Like. Like. Like tiene el significado gustar y como. No como de comer, sino como de similitud. Inglés, do you like English? No, English, aunque parezca, no suena con, no es, no se pone con, no se pone con i. Suena como una i, English, English, pero no se pone con una i, se pone con una e. Cuestión marca al final y ya estaríamos. Ahora aquí vamos, aquí, pues esta pequeña frase para que identifiquemos cuál tú o das se utiliza. Aquí solo hay que falta ver el pronombre, qué tipo de pronombre es. En este caso dice John, John es él. Entonces, sin yo saber qué significa el vector de lo que dice acá, solo con ver el pronombre identificar si es él, ella, ellos, nosotros, yo, él, ya sé cuál va. Entonces, John es él, entonces va. Does. Aquí, Michael y Carmen. Ya solo con ver Michael y Carmen no tengo que saber que dice le gusta comer pizza, no tengo que saber lo que dice acá para yo saber qué va aquí. Aquí, como son dos personas, son ellos. Como sabemos, ellos va con do. Está. Michael, no es Michael, es Michael and Carmen do like to eat pizza.
y ya estaríamos. Ve que es bastante sencillo, en verdad, cuando entiendes cómo funciona. Y ve, eso sería todo por la clase de hoy. Los temas se utilizan mucho, sobre todo si ustedes ven como, no sé, videos en inglés, películas. Vemos que se utilizan mucho, pero tal vez porque nunca se les prestamos atención o porque no tenemos mucho listening, no entendemos bien lo que quieren decir. Pero si se fijan, si activan, no sé, los subtítulos en inglés, ves que esto se utiliza, es lo que más se utiliza en inglés, esto. Presente simple, verbo to be, do, does, was, were, es lo que más se utiliza, es el ABC. Y eso sería todo por la clase de hoy.